forever. Saquen sus Biblias, vamos a leer la palabra de Take out your Dios. Bible, let us read the Word of Es God. una bendición It's a blessing el poder hacer la asignación que Dios nos ha dado to be able to fulfill the assignment God has given us, de enseñar la palabra, to teach the Word, predicar la palabra to preach the Word, y que la palabra and that the Word sea conocida a todo el mundo will be known to all the whole world, para que Jesucristo pueda venir. so Amén. that Jesus Christ can come. Hay una señal, There's a una sign, profecía que Él nos ha dejado, there's a prophecy He's left us with. que todos deben de conocer acerca de That Jesús, todo el everyone mundo. needs to know about Jesus, the whole world. Y esa es la gran comisión de cada uno de nosotros, And that's the great commission every one of us has, de poder compartir el mensaje de Jesús, to be able to share Jesus' la buena nueva de message, salvación. the good news of salvation. Yo sé que tal vez para muchos And I know that maybe for many, es difícil recordar it's hard to remember lo que nosotros escuchamos en una prédica, what we heard in a sermon. pero te invito que después de que salgamos de este lugar, But I welcome you that after we leave this place, continúes nutriéndote de la palabra, that you continue nourishing yourself with the Word, alimentándote de la palabra. feeding yourself with the Word. Puedes ir a nuestro canal de YouTube You can go to our YouTube channel, como Pastores Navidad RBA, as Pastores Navidad, y allí RBA, puedes seguir and you can follow us. compartiendo la palabra. You can continue sharing the Es Word. importante escuchar la palabra, It's important to hear the Word. es importante leerla. It's important to read it. La Biblia dice que la fe viene The Bible says that faith por el oír comes by hearing, y el oír por la palabra and del hearing the Word Señor. of God. Por lo tanto, nuestro oído And so our ears debe de aprender a deleitarse need to learn to delight a la palabra del Señor. in the Word of God. De nuestro oído And from our ear, debemos de nosotros enseñarle we need to teach it, a escuchar más palabra de Dios to hear more Word of God que cualquier otra cosa. than any other thing. Amén. Amen. Gloria a Dios. Por lo tanto, hoy hemos venido a escuchar palabra del So Señor today we've come to listen to the Word of God. bajo el tema Conociendo a Jesús. And the title is Knowing Jesus. Una de las cosas más importantes en nuestra vida, One of the most important es things in conocer our a lives Jesús. is to know Jesus. porque hemos conocido a Jesús, estamos aquí. We're here because we've known Jesus. Hace más de 24 años More than 24 years que ago llegué a esta that iglesia I came to this church, y vine muy duro a las cosas del and I Señor, came very hard to the things of God, muy duro a lo que era la vida espiritual, hard into what was spiritual life. pero conocí a Jesús But I met Jesus, y Él cambió mi vida. and He changed Amén. my life. Amen. Gloria a Dios. Por lo tanto, creemos que Dios So we believe that God quiere que nosotros conozcamos a Jesús cada día más. wants us to meet Jesus every day. El domingo pasado estuvimos celebrando la resurrección de Jesús. We celebrated Jesus' resurrection last Sunday, Hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús. and today we're celebrating Jesus' El resurrection. próximo mes vamos a estar celebrando la Next resurrección month, de we will Jesús. also celebrate Jesus' resurrection. Dentro de un año vamos a volver a estar celebrando la A resurrección year de from now, we Jesús. will continue to Porque no celebrate se Jesus' trata resurrection. de celebrar cada año Because un it's not día, about celebrating a day sino once se a trata year, de celebrar a Jesús but about en celebrating nuestras Jesus vidas in our todos lives, los días de nuestras every vidas. day of our Amén. lives. Amen. No se trata de una It's costumbre, not about a custom or a habit, sino un estilo de vida but a lifestyle donde diariamente where daily nosotros necesitamos we need conocer a Jesús. to know Jesus. Si algo que yo he aprendido en la palabra del Señor There's one thing I've learned in the Word of God, es predicar lo que Jesús is predicaba. to preach what Amén. Jesus preached. Y ese es mi anhelo, And that's my desire, predicar a Jesús. to preach Jesus. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, Let us open our Bible in the Gospel of Luke. Lucas capítulo 24. Luke chapter 24. La palabra la leemos en el nombre del Padre We read the Word in the name of the y del Father, Hijo y el Espíritu the Son, and the Santo. Holy Spirit. Lucas 24, Luke 24, versículo 13. verse 13. Y he aquí, Now behold, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, two of them were traveling that same day to a village called Emmaus, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. which was 7 miles from Jerusalem. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. And they walked together and talked together of all these things that happened. Sucedió que mientras hablaban So it was y while they discutían conversed entre sí, and reasoned Jesús mismo se acercó that Jesus himself drew y near caminaba con ellos. and went with them. Mas los ojos de ellos estaban velados But their eyes were restrained para que no le so conociesen. that they did not know him.
Padre, te damos gracias Father, we thank you por tu palabra. for your word. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das Thank you, Lord, for this opportunity you've given us a través de tu Espíritu Santo through your Holy Spirit que nos ha traído a tu casa, that has brought us to your house, nos ha traído a este lugar has brought us to this place donde fluye leche y miel. where milk and honey flow out. Tu palabra, Señor, Your word es nuestro sustento. is our nourishment. Tu palabra, Señor, es esa espada como de dos filos Your word is that double-edged que sword penetra hasta lo más profundo. that penetrates to the deepest part, Corta el espíritu, cuts through the corta el spirit, alma, cuts to the soul las coyunturas and all the joints y hasta los tuétanos. and even the bone marrow, Y discierne las intenciones del corazón. and discerning the intentions of the Porque heart, tú todo lo conoces, Señor. because you know everything. En esta hora, And today, quita de cada uno de nosotros remove from every one of todo us aquello que no te agrada. everything that doesn't please you. Por el poder de tu palabra, By the power of your word, queremos conocerte más, we Señor. want to know you more. Amén Amen. y amén. Amen. Pueden tomar sus lugares. And you may be seated. Dice la Biblia de que dos hombres The Bible says that two men iban por el camino were traveling along the way a un lugar llamado Emaús. to a place called Emmaus. Iban hablando de lo que había acontecido, And they were speaking about what had happened, de lo que le había sucedido a Jesús. about what happened to Jesus. Que los religiosos de aquel tiempo That the religious people at that y las time autoridades de aquel tiempo and the authorities at the time lo habían crucificado. had crucified him. Iban hablando, And they were speaking, discutiendo, they were talking comentando, and just talking. cuando se les apareció alguien a la par de ellos caminando con ellos. When someone appeared to them as they were walking. Pero dice de que ellos no lo conocieron But it says that they didn't recognize him porque sus ojos because their eyes, estaban velados they were restrained or para que blinded no le conociesen. so that they did not know him. Meditando en esta palabra, And meditating on this word, me lleva a pensar it makes me think de que estos hombres that these men, conocían a Jesús, they knew Jesus. lo habían conocido They had met him cuando Él les andaba predicando, when he was preaching to cuando them, Él andaba haciendo milagros. when he was performing miracles. Pero llegó este momento But this moment came donde ellos no lo podían conocer where they couldn't recognize him porque sus ojos estaban velados. because their eyes were blinded. Veían a un hombre normal, They saw just a normal man, un hombre, un forastero, a man, a foreigner, una persona que estaba de paso por ese lugar. a person who was just passing by. Y así lo estaban tratando. And that's how they treated him Hasta que llegó un momento until there was a moment, específico a very specific donde moment, ellos tuvieron que quedarse en un lugar where they needed to stay at a place. y este hombre And this man se iba de paso, was just passing pero by. lo invitaron a que pasara con ellos. But they welcomed him to stay with them. Y estando allí dentro de esa casa, And while they were inside that home, se sentaron a comer. they sat and eat. Y cuando este hombre oró And when this man prayed y partió el pan, and he broke the bread, se les reveló, it was revealed to them. se les quitó el velo de los ojos. Their blindfold was taken away. Hoy nosotros, iglesia, And today, church, muchas veces dejamos que el mundo nos tenga los ojos velados. too often we allow the world to blind our eyes. Queremos ver más las cosas del We mundo want to see more of the things of the world que las cosas de Dios. than the things of God. Queremos ver más muchos libros We want to see more books que la palabra de Dios, que than es the la Word of Biblia. God. That's the Bible. Porque nuestros ojos están velados, Because our eyes are blinded. están encantados a las cosas del mundo. They're enchanted to the things of the world. Por eso es que no podemos conocer a Jesús And that's why we can't recognize en Jesus su plenitud, in his abundance, en lo que Él significa para nosotros, in what he means for us, en lo que Él ha hecho por in nosotros. what he has done for us. Gloria a Dios. Glory to God. Creemos que conocer a Jesús We believe that knowing es Jesus lo más importante en nuestras is vidas. the most important thing in our lives. Aquí vemos cómo este grupo de hombres Here we see how this group of men han pasado un fin de semana has spent a great weekend con el único propósito with the sole purpose de conocer más a of Jesús. knowing more of Jesus Amén. Pasar tiempo con Él. and to spend time with him. Conocer a Jesús To know Jesus no es solo
de que nosotros lo digamos. It's not just about us saying it, Conocer a Jesús but to know Jesus se revela a las demás personas is to reveal to en el others. testimonio de cada uno de Is nosotros. revealed to others in our Amén. testimony. Jesús, Jesus, cuando nosotros llegamos a conocerlo, when we come to know Him, y yo creo que lo vamos a conocer and I believe completamente that we'll really get to know Him el día que Él completely, venga por su the iglesia day that He comes for His y church, que nos lleve allá and that He takes us donde there, está el Padre. Amén. where the Father is. Cuando Él venga a tomar su When He iglesia, comes to take His la church, iglesia que ha sido lavada the church that's y been comprada washed, por la sangre del Cordero. washed by the blood of the Lamb. Hoy yo vengo a predicarle a una iglesia Today I preach to my church para que el Espíritu Santo so that the Holy Spirit ayude a abrir los ojos will espirituales help open the spiritual y eyes, nuestros ojos ya no estén más velados. that our eyes will no longer be blinded. Hoy sabemos que estamos rodeados de las redes We sociales, know that we're surrounded by social media, de Facebook, Instagram, from YouTube. Facebook, Instagram, everything. Pero qué hermoso cuando nosotros abrimos nuestro celular But how great it is when we open our cell phone y lo que nos aparece es una prédica. and the first thing that shows up is a Lo que nos sermon aparece es un mensaje de la or a palabra, message from the una Word of God, alabanza. a worship song, Amén, porque es lo que nosotros estamos viendo. because that's what we're seeing. El algoritmo de las redes sociales no se equivoca. The algorithm on social media is not wrong. Nos revela a cada uno de It nosotros reveals to every one of us qué es lo que nosotros estamos viendo. what it is that we're watching. Si nosotros estamos viendo más cosas que no edifican nuestra If we're vida, watching more things that don't edify our si lives, estamos viendo pecado, if we're watching sin, es porque nuestros ojos están it's velados because our eyes are blinded a Jesús. to Jesus. No podemos ver a Jesús en nuestras vidas And we can't see Jesus in our lives porque nuestros ojos están velados. because our eyes are blinded. Y muchas veces sentimos And many times we dentro feel de nosotros inside una ourselves opresión an oppression que no nos deja ser that libres doesn't allow us to para be free, acercarnos a Jesús. to draw closer to Jesus. Nuestros ojos Our eyes deben de ser libres need to be free para conocer a Jesús, to know Jesus, conocerlo más to know Him more íntimamente. intimately. Es hermoso compartir los hermanos juntos en It's beautiful armonía. to share the brothers together Amén. in harmony. Pero también es hermoso también conocerlo en But la it's also intimidad. beautiful to know Him in our intimacy. Yo estoy aquí en este día I'm here today porque un día se me presentó Dios. because God presented en Himself mi to casa. me at my house. Yo no, ese día no quise venir a la I iglesia didn't want to come to church that day, y mi esposa se vino and my wife came. y en mi casa tuve una experiencia And I sobrenatural. had a supernatural experience at my house. Escuché a Dios And I heard God, y me confrontó. and He confronted me. Hoy en día nosotros no queremos ser confrontados por Today, we nadie, don't like to be confronted by anyone. pero cuando Dios nos confronta, But when God confronts algo us, sucede. something happens. Algo sucede en nuestras Something vidas. happens in our lives. Porque en el fondo de nosotros, Because deep in ourselves, aunque estemos apartados del Señor, even if we're apart from God, hay un poco de temor a Dios. there's a little bit of fear from Y ese God. temor a Dios And that fear of God nos lleva a escuchar su voz leads us to listen to His voice y a querer ser obedientes a su and palabra. to want to be obedient to His word. Necesitamos entender We need to understand lo que significa para cada uno de nosotros what it means for every one of us, el que nuestros ojos estén velados, for our eyes to be blinded, que no podamos ver con claridad that we can't see clearly a Jesús, Jesus lo que Él ha hecho por and nosotros what He's done for us y lo que Él quiere hacer en and nosotros. what He Amén. wants to do for us. Jesús dio su vida Jesus gave His life hace alrededor de 2000 años around 2,000 years por ago cada uno de nosotros, for every one of us. pero Él todavía, But still today, hoy en día, still today, quiere manifestarse He wants to a manifest través de ese Himself sacrificio que Él hizo en la cruz del through Calvario. the sacrifice on the cross. La Biblia nos enseña The Bible teaches us que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del that Calvario the sacrifice Jesus did on the lo hizo cross, por nuestros He did it pecados, for our lo sins. hizo por He nosotros, did it for us para que nosotros seamos libres so that we could be del free pecado from y sin, podamos vivir una that we vida could live a life justa just, y righteous reposada para Jesús. for Jesus, Que anhelemos conocer más a and Jesús, to want to know Jesus more, que nuestros ojos that our eyes puedan ver a Jesús. can see Jesus.
Este pasaje bíblico nos dice And this Bible passage tells de us que hubo un momento específico that there was a specific donde se moment les reveló Jesús. where Jesus was revealed to them. Y fue cuando él partió el pan. And that's where he broke the bread. Dice que oró primeramente, He says that he dio prayed gracias first, y cuando gave partió el pan, thanks, and when he broke the bread, se les reveló. it was revealed to them. Entonces inmediatamente se desapareció. So he immediately left. Vemos que Jesús And we see that Jesus fue crucificado. was crucified. Al tercer día And on the dice la third day, escritura que the resucitó. scripture says that he came alive. Y a estos dos hombres And these two men fueron los primeros que se les apareció. were the first that Jesus appeared to. Después After, de haberse le aparecido a estos dos hombres, after having appeared to these two men, se le apareció a todos los discípulos. he appeared to all his disciples Y más, and more y más, and more hombres men que habían caminado con Jesús, who walked with Jesus, que habían visto hacer los who milagros. saw him perform miracles. Y estos hombres, And these men, a los que se les apareció primero, to those he appeared to him first, estaban contándole a los demás they were sharing with others que Jesús se les había aparecido. that Jesus had appeared to them. Y se les aparece Jesús ahí. And Jesus disappeared. Y quedaron espantados, dice la Biblia. And the Bible says that they were frightened. No lo conocían tampoco. They didn't recognize him. Eso nos lleva a pensar por qué que no lo conocían. That makes us think, why didn't they recognize him? Porque ellos lo habían conocido así como hoy yo conozco a cada uno de ustedes. Because they knew him the way I know every one of you. Pero después que Jesús resucitó, But after Jesus came alive, ya no lo conocían. they couldn't recognize him ¿Qué anymore. habrá pasado con Jesús What happened to cuando Jesus? resucitó? What happened to Jesus when he came alive? Dice de la Biblia que Jesús The Bible says that Jesus les empezó a decir a ellos, told them, miren mis manos, look at my hands, miren mis pies. look at my feet, Y aún más, and even more, para que ellos creyeran en Él, so that they could believe in him. porque estaba viendo de que ellos estaban espantados. Because they were seeing that they No were lo frightened. reconocían, They couldn't recognize him. a pesar de que ellos Despite habían the fact escuchado de parte de Jesús that they heard from Jesus de que Él iba a resucitar al tercer día. that he was going to come alive again on the third day. Pero había incredulidad en estos hombres But there was disbelief in these men, que habían visto a Jesús hacer that milagros. they saw Jesus perform miracles. Y Jesús, And Jesus, cuando ve que estos hombres están when incrédulos, he sees that these men don't les believe, pide que le den de comer. he asks them to eat, feed him. Lucas capítulo 24, Luke chapter 24, verso 36 al 43. verse 36 to 43. Mientras ellos aún hablaban Now as they said these de things, estas cosas, de que habían visto a Jesús, that they had seen Jesús Jesus, se puso en medio de ellos Jesus himself stood in the y midst les of them dijo, and said to them, paz a vosotros. peace to you. Entonces, espantados y atemorizados, But they were terrified and frightened pensaban que veían espíritu. and supposed they had seen a spirit. Pero Él les dijo, When he said to them, ¿por qué estáis turbados why are you troubled? y vienen a vuestro corazón estos And pensamientos? why do doubts arise in your heart? Mirad mis manos, Behold my hands mirad mis and pies, my feet. que yo mismo soy. That is I myself. Palpad, Handle me ved, and see. porque un espíritu For a spirit no tiene carne ni huesos, does not have flesh and bones, como veis que yo tengo. as you see I have. Y diciendo esto, And when he has said les this, mostró las manos y los he pies. showed them his hands and his feet. Y como todavía ellos But while they still de gozo no lo did creían not believe for y joy estaban and maravillados, marveled, les dijo, he said to them, tenéis algo aquí que comer. have you any food here? Entonces le dieron parte de un pez So asado they gave him a piece of broiled fish y un panal de miel. and some honeycomb. Y él lo tomó And he took it y comió delante de and ellos. ate in their presence. Estos discípulos These disciples me impacta mucho impact me a lot, de que no that habían conocido a Jesús. they didn't recognize Jesus. Y Jesús les tuvo que comprobar a ellos And Jesus had to que él prove to era them Jesús, that he al que was habían Jesus, crucificado. the one they crucified. Estos hombres en su mente natural These men in their todavía no natural mind podían
ver lo sobrenatural They de still Jesús. couldn't see the supernatural in Jesus. Estaban acostumbrados a ver al hombre natural, They were used to seeing the natural man. pero ahora But now, estaban viendo a Cristo they resucitado. saw Jesus Christ risen. No lo podían entender. They couldn't understand Sus it. ojos no lo podían Their creer eyes lo que couldn't estaban believe viendo, what was happening, que se había cumplido la palabra, that the word had been fulfilled, que Jesús that Jesus había resucitado. was risen. Él ya se los había profetizado, He had already prophesied se that. los había enseñado, He had taught them that. pero no era lo mismo escuchar But it wasn't the same to que hear verlo. than to Amén. see it. No es lo mismo escuchar que It's verlo. not the same to hear than to see. Por eso, iglesia, es que nosotros, And that's why lo que church, nosotros escuchamos, what we listen to, que se convierta en fe, let it turn to faith, que nos lleve a conocer más a Jesús, to lead us to know more of Jesus, más de su poder, more of his power, más de su gloria, more of his glory, que dentro de nosotros that inside us está el Espíritu Santo de is the Dios, Holy Spirit of God que nos ayuda that helps us a poder entender las to Escrituras. be able to understand the scriptures. Cuando yo empecé a leer la Biblia, When I began to read the yo Bible, no la entendía, I couldn't understand it. porque mis ojos estaban velados Because my todavía eyes por el mundo. We're still blinded by the world. ¿Hay alguien aquí que todavía no entiende la Biblia? Is anyone here who still doesn't understand the Bible? Hay pasajes bíblicos There are biblical passages que son difíciles de comprender. that are very difficult to Necesitan un understand. estudio profundo. And you need a deep study of them. Pero hay pasajes bíblicos But there are biblical que son muy passages sencillos de that are comprender, very easy to de understand. entender. Amén. Por eso es que es muy importante And entender that's why it's so important hasta to qué punto understand until what nuestros point, ojos están velados. until our eyes are Nuestro blinded, entendimiento our understanding está velado is blinded, y no hemos podido ver a Jesús. and we haven't been able to see No hemos Jesus. podido conocer a Jesús We haven't been able to know Jesus y seguirlo conociendo. and continue to know him. Hoy que estamos Now. aquí en este lugar, That we're here in this place. yo quiero conocer a Jesús I want to know Jesus a través de la vida de cada uno de ustedes, through the life of every one of you, a través de aquella persona que viene con una necesidad, through those people who come with a need, a través de aquella persona que viene con una enfermedad, through those who come with a sickness, a través de aquella persona que viene tal vez con un espíritu de luto through the person who comes with a mourning spirit porque ha perdido un ser querido, because they lost a loved one, a través de una persona through a person que quiere conocer más a Jesús, who wants to know more of Jesus. a través de cada uno de ustedes Through every one of you es que yo conozco a Jesús, is where I know Jesus. a través del testimonio Through the de testimony cada uno de los que conozco of everyone that I know es que yo conozco a Jesús, is where I know Jesus. a través de los testimonios que escuchamos Through públicamente the testimonies we es hear que yo publicly conozco a Jesús, is that I know Jesus. a ese Jesús que se me reveló, That Jesus that was a ese revealed to Jesús me. que cambió mi vida, That Jesus who changed my life. a ese Jesús que está haciendo That milagros el Jesus día who's de doing hoy, miracles to this day. a ese Jesús que no te ha olvidado de That ti, Jesus who hasn't forgotten about a you. ese Jesús que quiere hacer That cosas Jesus grandes who en tu wants to vida. do great things in your life. Conocer a Jesús, To know Jesus. conocer a Jesús. To know Jesus. La Biblia nos enseña acerca de The un Bible pasaje teaches bíblico us a biblical passage que nos habla de unas mujeres llamadas Marta y María that speaks to us about women, Martha and Mary, que conocían a Jesús, that they knew que Jesus hacía milagros, and he did miracles. y lo llamaron And they called him porque su hermano Lázaro because brother Lazarus estaba enfermo. was sick. Pero Jesús no llegó inmediatamente que lo But llamaron. Jesus didn't immediately get there when they called him. Jesús no se apresuró a ir a ver a Lázaro. So Jesus didn't rush to Y see estas Lazarus. mujeres And these women humanamente in their human, empezaron a in their lamentarse humanity, were por qué mourning. Jesús Why Jesus? no había ido. Why could Jesus not Y su go? hermano Lázaro murió. And so their brother Lazarus died. Y ellas entraron en ese espíritu de tristeza. And so they had that Porque su spirit of hermano había sadness muerto. because their brother was dead. Y hasta cierto punto enojadas con Jesús. And up to a certain point they were angry Porque with Jesus Jesús, because Jesus, Siendo amigo de Lázaro, being friend of no había Lazarus, llegado a orar por él. didn't go to pray for him. Humanamente, In their humanity, creemos que conocemos a Jesús, we believe that we know Jesus. pero muchas veces no lo conocemos But many verdaderamente times we don't truly know him porque renegamos because we complain
de lo que nos sucede. out of what happens to us. Renegamos We complain de cómo suceden las cosas en nuestras from vidas. how things happen in our lives. Pero cuando entendemos But when we que understand Jesús that Jesus está en control de nuestras is vidas in control y of que our el lives, tiempo perfecto and that the perfect es el de timing Él. is His. Amén. Hoy en día Today, no estuviéramos hablando we don't study de que speaking Jesús, that Jesus, ya cuando Lázaro tenía 4 días de when muerto, Lazarus was dead for 4 days, llegó a ese lugar he went to that place y le habló a and Lázaro, he spoke to Lazarus, que tenía 4 días de muerto. who already was dead for 4 days. Lo llamó por su He nombre, called him out by name, porque si no hubieran salido todos los muertos. because if not, all the dead would have come out. Pero él quería resucitar a He Lázaro wanted to revive y le dice: Lazarus. Lázaro, And he said, Lazarus, ven fuera. come out. Y la Biblia dice que Lázaro salió And the Bible says that he came out. todavía vendado. He was still Cuando wrapped. preparaban a los muertos, los vendaban. When they prepared the dead, they wrapped Y him dio up. la orden Jesús. And Y Jesus dijo: gave the desatarle. command, and he says, unbind them. Si nosotros estuviéramos estado allí, And if we would have been there, si nosotros hubiéramos estado ahí, iglesia, if we would have been there, church, ¿qué te hubieras dicho? what would have they told you? ¿Por qué Jesús no resucitó a mi tía? Why did Jesus not revive ¿Por my qué aunt? Jesús no resucitó a mi primo? Why did Jesus not Que revive tan my bueno cousin? que era who conmigo. was so good to No, me? es que ese Jesús no es justo. But that Jesus is not just. ¿Qué tú hubieras dicho? What would you have said? Inconforme. Porque solo resucitó a Lázaro. Why? Complaining because he No only resucitó a los revived demás Lazarus muertos. and not all the other dead. Así está la iglesia en este tiempo. That's how the church is doing today. Así está la iglesia en la mente natural. That's how the church is Con in the los natural ojos mind, velados. with their eyes blinded. No podemos ver We can't see. el señorío, We can't see the la lordship plenitud and the de la abundance gloria de Jesús. of Jesus' glory. El motivo The reason de nuestra inconformidad for our nonconformity es que no queremos someternos a su is that we voluntad. don't want to submit to His will. Queremos que se haga nuestra voluntad We want our will to be y no done la voluntad de Jesús. and not His will. Pero cuando se hace la voluntad de Jesús, But when you do Jesus' will, es más grande que nuestra voluntad. it is greater than our will. Hay muchas veces que nosotros le pedimos por Too un often, milagro. we ask Him for a miracle, A mí me ha pasado. and it's happened to me. Hay milagros que no han sucedido cuando yo se los he There are pedido, miracles that didn't happen when I asked Him. pero cuando Él los hace, But when He yo does le digo: them, gracias, Señor I Jesús, say, thank you, porque Lord no fue en mi Jesus, tiempo. because it wasn't in Hoy my time. el tiempo Today, es mejor the time is para best. celebrar mi milagro. It's best to celebrate Iglesia, my miracle. So church, Mantente firme en el Señor. remain firm in the Lord. Mantente afirmada en el Remain Señor, firm in the Lord, esperando el tiempo perfecto waiting for the perfect timing en que Él quiere obrar en nuestras where vidas. He wants to work in our lives. Amén. Amen. El tiempo perfecto de Dios God's perfect timing se realiza is made cuando nuestros ojos son abiertos when our eyes are open y nos sometemos a su palabra, and we submit to His word. nos sometemos a su voluntad. We submit to His will. Verso 44. Verse 44. Y les dijo: Then He said to them, estas son las palabras que os hablé, these are the words which I spoke estando to you aún con vosotros, while I was still with you, que era necesario that all things que se cumpliese must be fulfilled todo lo que está escrito de mí which were written en la ley de in Moisés, the law of Moses en los profetas and the prophets y en los salmos. and the Psalms concerning Aún me. Jesús, Even Jesus, Él les está enseñando a sus He's discípulos teaching His disciples que lo que a Él le sucedió that what happened to Him ya estaba escrito, was already written. ya estaba escrito. It was already written. Siendo Dios, Being God teniendo toda la autoridad and having all y el authority poder and the power para no hacerlo, to do it, Jesús nos enseña Jesus teaches us que Él siempre quiso honrar al that He Padre. always wanted to honor the Father. Jesús pudo habérsele revelado al Padre, Jesus could have revealed to the Father. como hay muchos que nos revelamos en cierto Many momento de of us nuestras vidas reveal in certain a way in our nuestros lives padres. to our parents. Ya cuando tenemos ahí 13, 15 años, When we're about 13, 15 years old. empieza la rebeldía en el ser That's where humano rebellion starts in the humans. y se le quiere revelar a los padres. And you want to go against your parents.
Jesús Jesus nos enseña como hijo de Dios teaches us as children of God el sometimiento al Padre, what submission to the Father is, a la voluntad del Padre, submission to the Father's will, para salvar a toda una humanidad llena de to pecado. save a whole humanity full of sin. ¿Qué padre ofrecería a su hijo What father will offer their child que pague cárcel por una to prostituta? pay jail for a prostitute? ¿Qué padre ofrecería a su hijo What father will que offer up their pague child cárcel por un to violador? pay jail time for a rapist? ¿Qué padre ofrecería a su What hijo father will give para his que pague child por un extorsionador, to pay for an extortionist, por un matador? for a killer? ¿Qué padre haría eso? What kind of father would do that? Solo Dios, Only God. solo Dios. Only God. Él envió a su hijo He sent his son para que diera su vida por to nosotros. give his life for us. Jesús Jesus es un hombre is a man porque vemos la palabra because we see the word que nos dice que cuando se les that tells us presentó that when he a sus discípulos appeared to resucitados, his disciples, se les risen, presentó he appeared to them en cuerpo as a body, humano. in human body, human form. Él fue hombre también. He was also a man, Él sufrió el dolor and he suffered the del pain castigo, of punishment, de la crucifixión. of crucifixion. Él pudo haber dicho: He could have said, Padre, cambia esta historia. Father, change this story. Y en cierto momento Jesús At a dice: certain point, Jesus says, Padre, Father, si es posible it's possible. que pase esta copa de mí, Let this cup pass from en me medio de ese dolor, in the midst of that pain, pero que no se haga mi voluntad, but let your will be done. sino que se haga la tuya. Not my will, but yours. Iglesia, Church, en cada momento de nuestras vidas, in every moment in our lives, nosotros nos equivocamos muchamente we make mistakes en nuestras decisiones in our decisions porque queremos hacer nuestra voluntad because we want to do our will y no que se haga la voluntad de Dios en and not nuestras God's vidas. will in our lives. Hemos tomado decisiones equivocadas We've made wrong choices porque queremos hacer nuestra voluntad because we want to do our will y no la voluntad de and Dios. not God's will. Pero cuando nuestros ojos son But abiertos when our eyes are al open entendimiento del Señor, to the Lord's understanding, nuestra vida cambia, our life changes. nuestra vida es transformada, Our life is transformed. nuestra vida sufre Our life suffers lo que el poder de Dios what the power of God quiere hacer en nuestras vidas. wants to do in our lives. Amén. Amen. Ya no llores, So don't cry. ya no te quejes, Don't complain. busca la voluntad de Dios. Find God's will. Pídele que tus ojos Ask Him espirituales sean that your abiertos spiritual eyes may be y open, ya no caminemos con nuestros ojos and velados, that we may no longer with our que eyes preferimos ir a blindfolded. otro lugar Or we prefer to go que somewhere venir a else la iglesia, than to come to church. que preferimos hacer otras cosas That we rather do other things que venir los than martes, to come on Tuesdays que venir los jueves, or Thursdays que venir los domingos, or Sundays porque nuestros ojos están velados. because our eyes are blindfolded. Tenemos una venda en los ojos We have a blindfold over our eyes que no podemos ver la verdad, that we can't see the truth. que no podemos ver lo importante que es conocer That we más a can't Jesús. see how important it is to know more of Jesus. Cada día que venimos a la iglesia, Every day that we come to church, cada día que vamos al trabajo, every day that we go to work, donde quiera que vayamos, wherever we go, tenemos la oportunidad we have the de conocer opportunity más a to Jesús know more of Jesus en las demás personas. in others. Amén. Amen. Hay personas que van a fluir contigo en el There mismo are people who espíritu will flow with you in the same spirit. y hay personas que van a venir en contra And de there tu will be espíritu. people who will come against your spirit. Pero ahí está Jesús. But Jesus is there. Pero ahí está Jesús contigo. But there's Jesus with you. El que cambió tu vida The one who changed your life. no te dejará He will not ni leave te you. desamparará. And He will not forsake Amén. you. Ahora déjame decirte Now let me tell you y hacerte una pregunta. and ask you something. ¿Qué significa para ti la resurrección de Jesús? What does Jesus' resurrection mean to you? ¿Significa un día Does it mean a day o una vida? or a life? ¿Qué significa el momento What does the moment después que se celebra la resurrección after we celebrate resurrection públicamente, publicly mundialmente? and around the world? Ahí se quedó
Was it left como un there evento with an event? que sucede a nivel mundial An event that happens o como una around the world, experiencia personal. or with a personal experience? ¿Qué sucede después de la resurrección What happens after de Jesús en resurrection? tu vida? After Jesus' resurrection in your life? ¿Qué es lo que ha sucedido What happened? después de la resurrección de What Jesús happened after Jesus' resurrection en tu vida? in your life? ¿Qué significa Jesús para ti? What does Jesus mean to you? ¿Qué significa Jesús en este día para What ti? does Jesus mean to you today? ¿Quieres conocerlo más? Do you want to know him more? Hoy te invito a conocerlo más I welcome you to get to know him more. en tu esposa, In your wife, en tu esposo, in your husband, en tus hijos. in your children. Educa a tus hijos Raise your children de acuerdo a la palabra de Dios. according to the word of God. La palabra de Dios The word of God enseña que el padre que ama a teaches su us hijo that the parent who loves their lo son, corrige. children, he corrects them. Jesús Jesus es ese hijo is that son, ejemplar de Dios. the example, Ese hijo God. ejemplar del Padre the example of the que Father. cuando él predicaba That when he preached, siempre honraba al he Padre. always honored the Father. Él siempre hablaba del He Padre. always spoke of the Father. Hoy en día And today, muchos de nosotros los seres humanos, many of us human beings, si nosotros pasamos una situación, if we go through a situation, decimos, we say, sí, el pastor está bien tranquilo, yes, the pastor is doing well, mi líder está bien tranquilo, and he's y doing yo aquí well, trabajando, and yet I'm here y yo aquí working, cocinando, and I'm here y cooking, yo aquí sudando. and I'm here sweating. Jesús pudo haber dicho lo mismo. Jesus could have said the same. El Padre está allá en su trono sentado, The Father is seated on his throne, y yo aquí sufriendo, and here I am suffering, pagando el precio por otros, paying the price for others, el pecado de otros. the sins of others. Hoy te tengo nuevas. And I have news for you. Hay momentos en nuestra vida There are times in our lives que tenemos que pagar where we need to pay por los errores de otros. for others' mistakes. Jesús fue traicionado. Jesus was betrayed, Él dijo, and he said, la palabra dice, the word says que a los suyos vino, that he came to his own, mas los suyos no los recibieron. and his own rejected him. Jesús vino a salvarlos Jesus came to save them de la muerte eterna. from eternal death. Pero hubieron Judas But there was a Judas, asignados people assigned para traicionarlo. to betray him. Nosotros en nuestra vida And in our lives, vamos encontrando con Judas también, we will find ourselves Judas. que te dicen que te aman, Those who tell you that they love que te you, dicen que te quieren, those who tell you they love you, pero por detrás but behind your back, hablan de ti, they speak against you. hacen cosas en contra de They ti. do things against you. La pregunta es cómo nosotros And the question is, reaccionamos, how do we react? cómo nosotros vamos a vivir esa How experiencia will de we live traición, through that experience of betrayal? cuál va a ser nuestra reacción. What will be our reaction? No lo sabemos, We don't know. no lo sabemos. We don't know it. O tal vez tú sí la sepas. Or maybe you do know it. Yo no la sé. I don't know. Lo único que yo hago es pedirle ayuda al The only Señor, thing I do is ask the Lord al for help, Espíritu Santo de Dios, to God's Holy Spirit que me ayude. to help me. Y cuando veo la ayuda de Dios, And when I see God's help, lo conozco más. I know Him more. Lo conozco más. I know Him more. Porque hay momentos en nuestra vida Because there are moments in our que lives sentimos que no nos podemos controlar, that we feel like we can't control it. pero el Espíritu Santo de Dios, But God's Holy Spirit, dice la Biblia, the Bible que says, nos da dominio propio. it gives us self-control. Amén. Amen. Y ese dominio propio And that self-control es el que nos ayuda is what helps us para poder vivir to be able to live cada día every day conociéndolo a Él. knowing Him. Primera de Corintios capítulo 15, 1 Corinthians chapter 15, verso 1 y 2. verse 1 and 2. Además os declaro, hermanos, Moreover, brethren, I declare to el you evangelio que os he predicado, the gospel which I preached to you, el cual también recibisteis, which also you received, en el cual también and perseveráis, in which you stand, por el cual asimismo, by which si retenéis la palabra also you are saved, que os he predicado, if you hold fast the word which I preached to you, sois salvos. Si no, unless creísteis en vano. you believed in vain.
¿Cuánto quieren retener la palabra del How Señor? many want to keep the word of God, La enseñanza de su palabra. the teachings of his word? Cuando vemos este versículo, When we see this verse, nos lleva a pensar it leads us to think de que necesitamos that we need tener un estilo de vida to have a lifestyle que agrade a Dios, that pleases the Lord, que agrade a Dios primeramente that pleases the Lord first and foremost, y también a los hombres, and also men, porque es nuestro testimonio. because our testimony. Hay muchas veces que decimos, a mí no me importa lo que digan There are los many demás, times that we say that I don't care what others say, y sí nos tiene que importar. but it does have to matter. Que no nos debe de detener It shouldn't stop us de seguir en el camino con el Señor, from continue walking with the Lord. sí, Yes, pero sí nos debe de importar, but it should matter to us porque es nuestro testimonio. because that's our testimony. Para nosotros alcanzar la salvación, For us to reach salvation, necesitamos we need vivir nuestro testimonio. to live our testimony. Nuestra vida Our es lives ese testimonio. are that Y testimony. es importante, And it's important. es importante. It's important. Cuando el apóstol Pablo When the Apostle Paul fue transformado, was transformed, conoció a Jesús, he met tuvo Jesus. ese encuentro con Jesús, He had that encounter with Jesus. él fue una nueva He criatura. was a new creation. A él ya no le importó It didn't matter to him que dijeran, ese es el que mataba that antes they said that's the one who used to kill a los seguidores de Jesús. the followers of Jesus. Ese es el que los perseguía, That's the one who persecuted them, porque ahora él era una nueva criatura. because now he was a new Y su creation. testimonio And his testimony hablaba spoke de esa nueva criatura. about that new creation. Aquel hombre que perseguía la That iglesia man that used to persecute the church porque hacía milagros, because it did miracles. ahora él era uno de ellos. Now he was one of them. Y ahora él hacía milagros And now también. he also performed miracles. Ahora él hablaba y And predicaba now de he Jesús, will speak and preach about Jesus que antes perseguía that he used to a los persecute que hablaban de él. those who spoke of him. Pero hubo un testimonio. But there was a testimony. Él vivía su He testimonio, lived his testimony, ya no de la vida anterior, no longer of the past life, sino de la vida que but Cristo of the life that Jesus Christ estaba haciendo en él. was making in him. Cada día que nosotros vivimos Every day that we live como ministros del Señor, as ministers of the Lord, conocemos a Jesús we know Jesus a través de cada persona, through every person, a través de cada milagro. through every miracle. Conoce más a Jesús So get to know more of Jesus en tu vida personal. in your personal life. Conoce más a Jesús. Know more of Jesus. Preguntémonos, And let us ask ourselves, ¿qué está haciendo Jesús en mi vida? what is Jesus doing in my life? ¿Qué está haciendo Jesús en mi vida What hoy? is Jesus doing in my life today? ¿Qué está haciendo Jesús en mi trabajo? What is Jesus doing in my job? ¿Qué Jesús está haciendo en mi casa? What is Jesus doing in my house? ¿Represento a Jesús Do I represent Jesus? porque lo conozco Because I know him y porque quiero agradarlo and because I want to y please him porque quiero que Él se glorifique en and mi because I vida? want him to be glorified in my life? ¿Cuál es la situación de cada uno de nosotros? What is the situation we're all facing? Los invito a que nos pongamos de pie. I welcome you